Estas son las letras mayúsculas que distinguen y representan a los distintos conjuntos numéricos. ¿Recuerdas cuáles son esos conjuntos? Tenemos los números naturales, números cardinales, enteros, racionales, irracionales, reales, imaginarios y complejos. Para escribir estas letras, basta con agregar una línea en la parte interna, de esta forma. Cabe mencionar que en algunos países los números irracionales se siguen representando con la letra I latina mayúscula. Los números naturales son los números enteros positivos. Ejemplos: 127, 8, 1, 487. Y este conjunto lo podemos escribir por extensión utilizando una sucesión infinita. De esta forma ya sabemos que después del número 13 sigue el 14, luego el 15 y así sucesivamente hacia el infinito. Se dice que los números naturales son los números que usamos para contar, lo cual es prácticamente cierto, ya que cuando empezamos a contar, usualmente lo hacemos comenzando por el número 1, esto es 1, 2, 3, 4, 5. Números cardinales, también llamados números naturales con el 0, son los números naturales con adición del 0. Observa en estos ejemplos que tenemos a los números naturales, pero también ya tenemos al 0. Recordemos que la cardinalidad es una propiedad de los conjuntos que indica el número de elementos que tiene un conjunto. En tal caso, la cardinalidad de este conjunto vacío es 0 y la cardinalidad de este conjunto es 5. Y en consecuencia, el conjunto de los números naturales se amplía incluyendo al 0, llamándose números cardinales o también números naturales con el 0. Los números enteros son los números enteros positivos, el 0 y los números enteros negativos, tal como podemos observar en estos ejemplos. Y este conjunto también lo podemos escribir por extensión con una sucesión de continuidad infinita en ambos sentidos, en sentido positivo y en sentido negativo. Observa que el conjunto de los números enteros contiene a los números enteros positivos, a los que también llamamos números naturales, contiene al 0 y contiene a los números enteros negativos, pero también contiene a los números cardinales, a los que también llamamos números naturales con el 0. Los números racionales son los números que se pueden expresar como el cociente de dos números enteros, es decir, de la forma a sobre b, siendo b distinto de 0. Por ejemplo, todos estos números son racionales, ya que todos ellos se pueden expresar de la forma a sobre b. Es el caso de estos números enteros, que también son números racionales, ya que se pueden expresar de la forma a sobre b, agregándoles denominador 1. En tal caso tendríamos 7 enteros menos 13 enteros y 0 enteros. Este número es fraccionario, pero también es racional, ya que por su naturaleza ya está expresado de la forma a sobre b. Aquí tenemos dos números decimales y esta pequeña línea indica que la cifra 3 es periódica, es decir, que se repite de forma infinita. En tal caso, aquí tenemos el número 0.3333333, ¿sí?, hacia el infinito.
Pues bien, mientras un número decimal sea finito o infinito periódico, se puede expresar de la forma a sobre b. Por lo tanto, también son números racionales. Aquí tenemos la expresión radical de un número que al extraer la raíz cuadrada nos dará 8, es decir, 8 enteros. Y aquí tenemos la expresión exponencial de un número, la cual es equivalente a extraer la raíz cúbica de 27, es decir, 3 con denominador 1. Y de acuerdo con esta definición, el conjunto de los números racionales, escrito por comprensión, es igual a todas las expresiones a sobre b, donde a y b pertenecen a los números enteros, siendo b distinto de 0. Los números irracionales son los números que no se pueden expresar como el cociente de dos números enteros, es decir, de la forma a sobre b, ya que su expresión o expansión decimal es infinita, pero además no es periódica. Por ejemplo, tenemos el número pi, el número e, el número áureo, los cuales son números irracionales, ya que su expansión decimal es infinita, no periódica. Lo mismo ocurre con números que al extraer su raíz dan como resultado un número decimal infinito no periódico. Recuerda que esta expresión exponencial es equivalente a la raíz cuadrada de 5. Así que todos estos números tienen una expansión decimal infinita no periódica y no pueden ser expresados de la forma a sobre b, por lo tanto son números irracionales. Y en tal caso, el conjunto de los números irracionales podemos escribirlo por comprensión como todos los números x, tales que x es un número con expansión decimal infinita no periódica. Los números reales son los números racionales y los números irracionales. Observa que en los ejemplos, estos son números racionales y estos son números irracionales. En tal caso, el conjunto de los números reales lo podemos escribir por comprensión como todo número x, tal que x es un número racional o irracional. Los números imaginarios son aquellos que se obtienen cuando a un número negativo se le extrae una raíz de índice par. Su unidad es i, que es igual a la raíz cuadrada de menos 1. Ejemplos: i, que corresponde al valor 1i, aun cuando el número 1 no se escribe, 8i, 2i. Si quisiéramos extraer la raíz cuadrada de menos 1, la raíz cuadrada de menos 64 o la raíz cuarta de menos 16, nos encontraríamos que la solución para estas raíces no existe o que dicha solución no se puede expresar con números reales. Esto es porque todas estas expresiones radicales tienen índice par. Aquí índice 2, índice 2, índice 4. Pero además el radicando es negativo. Y en consecuencia, cualquier multiplicación de positivos o negativos siempre nos dará un número positivo. Esto es 1 por 1, 1, menos 1 por menos 1, 1, 8 por 8, 64, menos 8 por menos 8, 64, 2 por 2 por 2 por 2, 16, menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2, 16. Es aquí donde podemos resolver como si el radicando fuera positivo y luego expresar el resultado en términos de i. Esto es raíz cuadrada de
1 es igual a 1, 1i. Raíz cuadrada de 64 es igual a 8, 8i. Raíz cuarta de 16 es igual a 2, 2i. Ahora podemos escribir el conjunto de los números imaginarios como todas las expresiones b y, tales que b pertenece a los números reales y el término i es igual a la raíz cuadrada de menos 1. Y para terminar, tenemos los números complejos, que son la suma de un número real y un número imaginario, es decir, expresiones de la forma a más b y. Ejemplos: 8 más 2i, 3 más 4i, 7 más menos 5i. Aquí aplicamos ley de signos para simplificar los signos y eliminar los paréntesis, y nos queda más por menos, que es igual a menos, es decir, 7 menos 5i. Así que cuando decimos la suma de un número real y uno imaginario, indirectamente nos estamos refiriendo también a la resta. Y este conjunto de los números complejos lo podemos escribir como todas las expresiones a más bi, tales que a y b pertenecen a los números reales y el término i es igual a la raíz cuadrada de menos 1.